Diego García Vilas es abogado laboralista, lo hemos consultado ya alguna vez para hablar de estos temas, así que vamos a hablar un toquecito con él. Hola Diego, ¿cómo te va? Acá el equipo del Volviendo a Casa te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Está todo bien? Vos escuchás mañana 40 minutos acá, senador o presidente de bloque, hablando de este tema, ¿no? ¿Te parece mucho? Sí, me parece que no mucha gente los va a escuchar, digamos, ¿no? Es como Claro. que no es tan importante el planteo. Por ahí que uno solo de los legisladores haga una explicación muy clara del sentido del voto está bien, pero si no, lo que termina pasando habitualmente es que hay una repetición constante de argumentos que nadie termina de entender, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué estás viendo vos de esta reforma? ¿Qué expectativa? Hoy da la sensación a gente, lo sumo a la gente Spillman, de que hubo una especie de, o Patricia por lo menos anunció que ya hay un acuerdo sobre lo que se va a votar mañana, Diego. Pareciera que sí, esto, bueno, viendo lo que pasó en las últimas veces, en las últimas sesiones, ¿no? Hasta que no están los votos y no se cierran las votaciones, es muy difícil aventurar, pero pareciera que hay un consenso en que se va a avanzar en esta reforma laboral, ¿no? Yo ahí trataba de empezar la verdad que es un tema que se viene hablando mucho, Sí. trato de entender qué es lo que se está discutiendo, y la verdad es que más cuando uno suelta la posición dogmática política de empezar de oponerse porque sí, digamos, yo creo que es una buena ley lo que se está tratando de implementar. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando, y esto me parece que es lo más importante y no sé si se plantea mucho, es que es una ley que trata de sacarle las cuestiones que son discutibles, que las termina resolviendo un juez, y lo que está pasando es que se está escribiendo una ley muy específica para que no haya imprevisión. ¿Sí? Y yo quiero poner ahí un ejemplo muy claro que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando uno dice qué cambia en esta reforma, en este proyecto de reforma con respecto a la indemnización, que es algo que a todo el mundo le preocupa. Sí. La regla básica es muy clara, dice un salario por cada año de antigüedad, ¿sí? Eso es lo que dice la ley anterior y lo que dice la nueva ley. Ahora, ¿qué ocurría antes y que este nuevo proyecto pretende dejar sin efecto? Los abogados empezamos automáticamente diciendo, bueno, pero ¿cuál es el salario? Entonces, uno dice, bueno, es 1.000.000 de pesos. Bueno, pues si yo le pongo el gasto del celular, ya llevo una base de 1.100.000. Si pongo el gasto de la vivienda, que por ahí me daba el empresario, son 1.300.000. Entonces, la base era absolutamente discutible. ¿Sí? Este proyecto de reforma, obviamente el abogado cuando representa a un trabajador dice, bueno, en vez de tomar la base de 1.000.000, vamos a tomar la base de 1.800.000. Entonces, los 10 años de antigüedad se transforman en una indemnización impagable. Claro. Acá, este proyecto lo que dice es, señores, esto es remuneración y esto no es remuneración. ¿Sí? Entonces va al claro ejemplo de, dice, y es cuando el salario es habitual. Por ejemplo, pone un esquema, dice, es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Qué es habitual? Antes lo definían los jueces. Bueno, acá la ley dice, no, habitual es si lo pagaste al menos 6 meses en el año. Eso es importante porque saca el litigio, deja de que sea opinable si el bono anual que paga una empresa es parte se toma en cuenta o no para una indemnización. Ah, queda afuera el bono anual. ¿El aguinaldo queda afuera? El aguinaldo queda afuera. Y lo dice la ley. Vos fijate que hoy, curiosamente, en la Argentina es muy complejo esto, porque si vos litigabas en la Ciudad de Buenos Aires, el aguinaldo ya quedaba afuera, ¿sí? Sí. Ahora, si ibas a la provincia de Buenos Aires y tocaba un tribunal de San Isidro, al empresario, el aguinaldo estaba adentro. ¿Esto por qué? Porque es por lo que yo te estaba diciendo. En realidad no hay, queda a criterio del juez establecer qué era un mejor salario mensual normal de Bueno, esta ley dice, no, basta de especulación, señores. Acá es muy claro. En este caso es habitual, en este caso no es habitual. Lo mismo pasó con el tema de las propinas. Hay un caso medio emblemático de un bar que tuvo que casi cerrar sus puertas por despedir a un trabajador. Ahí en la Recoba, ¿no? La Recoba, exactamente. La Recoba era, sí. Exactamente. En 9 de julio. Casi quiebra, sí. Gary. Ahora, Gary. Además, el cálculo de indemnizaciones ahí, Diego, también fue disparatado, ¿no? Ahora, perdóname, disparatado. agrego a lo que vienen diciendo. Ahora, esto no es retrospectivo. Bueno, eso es otro punto clave. ¿O sí? Sí, en realidad sí, porque en realidad hay que diferenciar bien lo que es un derecho y qué es un derecho en expectativa. O sea, cuando yo voy a todas las relaciones laborales vigentes, si mañana se produce el despido, supongamos un despido sin causa, se van a regir por la nueva norma de la indemnización, no por la vieja, porque no hay un derecho a que me pague la indemnización de acuerdo a la ley anterior. Va a ser la ley que rige en el momento que me despiden, ¿se entiende? Sí. O sea,
Eso es importante, porque si no parece que tenemos que respetar también los derechos en expectativa, y eso no es solo una expectativa, no un derecho real. Derecho adquirido versus derecho en expectativa. Exactamente. Una indemnización, si yo tengo 10 años de antigüedad, estoy trabajando en una empresa, pero todavía no me despidieron, bueno, yo no tengo el derecho a cobrar la indemnización como lo establece la ley anterior. Me lo van a pagar con la ley que rija al momento que me despidan. Entonces, la nueva norma dice un sueldo por año más 3%, entiendo, ¿no? No, ahí esa es otra reforma. Acá la primera cuestión para terminar de definir lo anterior es que establece muy claramente qué criterio tiene que tomar el juez para determinar qué es una remuneración en primer lugar, y eso es importantísimo porque establece cuál es la base de esa indemnización. Y no lo deja a criterio de cada juez que diga lo que se le ocurra, que es lo que nos termina pasando, ¿sí? Claro. Ahora, y la otra cuestión es cómo se actualiza el monto de las sentencias. La otra modificación hoy es una cuestión muy compleja porque nadie tiene muy claro con qué monto se actualiza. Hubo procesos inflacionarios tan grandes en Argentina que cuando uno actualiza una sentencia de 2 millones de pesos llegamos a absurdos impagables. Entonces lo que está estableciendo, y encima hay una disputa entre las salas en la Cámara Nacional del Trabajo y la Corte, que no se ponen de acuerdo cuál es el criterio. Entonces esta ley también dice, bueno, no hay problema, a partir de ahora es IPC más 3%. Ahí eso es lo del 3%, ok. Exactamente, que también, digamos, depende qué sala. Vos me decías, Tato, Sí. te tocaba un juicio en la sala 8 y te lo actualizaban de una manera. Le tocaba a Spillman en la sala 7 y por ahí tenían un resultado totalmente distinto. ¿Por qué? Los dos trabajaban en el mismo lugar, los dos hacían lo mismo, simplemente tuvieron la diferencia que les tocó un juez distinto para resolver el tema. Claro. Bueno, esta ley pretende decir, bueno, no importa ya tanto qué opinan los jueces, hay cuestiones que le sacan del criterio y del análisis judicial y lo ponen muy expresamente en la norma, ¿no? Diego, ¿qué hay sobre vacaciones? Que era un tema que estaba en debate. Entiendo que se dejó al final algo muy parecido a lo que se establece hoy. Me parece que al final no hubo grandes cambios al respecto. Y después un tema vinculado a las obras sociales, que supuestamente iba a bajar el 6% a 5%. Y finalmente va a quedar en 6%. Pero vamos a las vacaciones, que seguramente es lo que más le interesa a nuestros oyentes. En vacaciones, bueno, todavía no hasta que no se defina bien el proyecto, Patricia de Bullrich está con un hermetismo bastante importante sobre lo que ocurre. Yo ahí no le veo en el proyecto un gran problema. Lo que establece el proyecto hoy actualmente, la norma vigente, dice que tiene que tomarse todas las vacaciones juntas y que que no podés fraccionar el periodo vacacional. Y hay una construcción jurídica alrededor, dice, bueno, que es por una sanidad mental del trabajador. Ahora, lo cierto es, que es una ley muy vieja, el tema de vacaciones, es que en la actualidad muchos de los trabajadores prefieren tomarse una semana en un momento, digamos, en el mes de marzo, y otra semana la guardan para más adelante, y como que hay un fraccionamiento. Este proyecto lo que permite es que se pueda fraccionar en periodos menores, o sea, el periodo mínimo es una semana, y que pueda ser de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Obviamente da garantías mínimas que una vez cada 3 años tiene que ser tomadas en temporada de vacaciones de verano, digamos, ¿no? Claro. Pero es algo que se condice con la práctica habitual de muchos trabajadores. Es de uso, es de práctica, eso ya, Ahora, de hecho. vos fijate que esa práctica habitual hoy, que se usa en la Argentina ya hace muchos años en muchas empresas, en teoría van en contra de la ley. Lo único que está estableciendo esta reforma es, bueno, si ustedes quieren, hay acuerdo, puede haber esto, porque uno Claro. está tomando un dato de la realidad, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenías, No, agente? sobre las obras sociales, que iban supuestamente a bajarlo al 5% el aporte de los trabajadores a las obras sociales del 6% y lo mantuvieron en 6%. Querés saber qué pensaba Diego al respecto, ¿no? Que es un tema importante. Bueno, es un tema, el tema de salud y el tema de las obras sociales es muy importante. Parece que la mirada aislada sobre el porcentual es compleja. Lo cierto es que con el avance del aumento del costo, me parece que tendría que ir acompañada, si existiera una reducción de ese porcentaje, tendría que haber una discusión muy seria de cómo se mantiene el gasto de salud en la Argentina, que me parece que realmente está en crisis, no solo el sistema de obras sociales, sino el tema de prepagas, cómo se financia el sistema de salud en general. Me parece acertado, por lo menos, disipar esto y tratar de dar la discusión más en profundidad para adelante, ¿no? Bueno, bien interesante entonces, Diego. El sindicalismo, ¿cómo lo imaginas frente? Bueno, mañana seguramente va a haber alguna marcha, alguna manifestación, pero ¿crees que tienen mucho para protestar o que es una reforma dentro de todo razonable?
Yo creo que es una reforma absolutamente razonable, creo que el sindicalismo obviamente va a tratar de oponerse a algunas cuestiones de carácter colectivo, que son las que más le importan. Yo creo objetivamente que no hay muchos elementos para que se puedan oponer, porque no hay, digamos, cuando hablan de este tema que está como medio de moda, bueno, hablar de convenio colectivo de empresa, que prevalece sobre el convenio colectivo de actividad y la ultraactividad, en definitiva el cambio es menor porque los sindicatos son los que van a poder negociar ese convenio de empresa, o sea, siguen manteniendo esa facultad, ese derecho privilegiado que tienen de negociar con la contraparte, la siguen teniendo. Entonces me parece que ahí hay como una necesidad de la los trabajadores, hablando de que hay una pérdida de derechos que no está puesto en el proyecto que se discute, solo con el solo efecto de tratar de llevar agua para su molino. Yo estaba viendo, y perdón que me pongo con esto, que habla de las indemnizaciones en 12 cuotas, que por ahí es uno de los aspectos que más se toman como para decir, bueno, es la quita de derechos. Muchas veces cuando un trabajador obtiene una sentencia no lo puede cobrar, porque la pyme no lo puede pagar. Y si uno quisiera hacer un plan de acuerdo de pago en cuotas, que es algo que ocurre en la realidad, en la práctica, está fuera de la ley. Acá simplemente lo que establece este proyecto de reforma dice, bueno, en el caso de una pyme o en el caso de una persona humana que no es un empleador en términos de una gran empresa, el juez puede decidir que la sentencia se pague en cuotas, hasta 12 cuotas. ¿Con qué objetivo? Para que no cierre la pyme, para que pueda seguir dando trabajo. Me parece que hay algunos aspectos que son muy importantes y que se garantizan en definitiva esta posibilidad, ¿no? de que todo siga funcionando. La última de mi parte, aportes sindicales, ¿qué dice la norma? No, con los aportes hay una discusión importante sobre la cuota de solidaridad, que es la cuota de solidaridad es cuando un trabajador decide no afiliarse al sindicato, muchas veces, no en todas las actividades, hay que ser justos con eso, pero hay muchos sindicatos que sí, curiosamente los más poderosos, cobran una cuota de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? El sindicato plantea y dice, bueno, yo cada vez que discuto un reajuste salarial, todos se ven beneficiados, entonces no es justo que solo paguen los que están afiliados, tienen que pagar todos. Entonces le sacan la cuota de solidaridad, por decirlo de alguna manera, a todos los trabajadores. Eso hoy está en discusión, yo no soy muy optimista de que eso se vaya a eliminar, pero me parece que también hay que dar una discusión en serio sobre este tema, porque los costos laborales en la Argentina son muy grandes. Uno cuando ve el costo que afronta el trabajador y el empresario, llegan casi al 50%, y esto termina generando que en definitiva no termina viendo la informalidad que hay en la Argentina, que no se resuelve hace más de 20 años, ¿no? El acuerdo, el texto que se va a tratar mañana, le cuento a Diego, a todos los oyentes, es finalmente que haya una vigencia de 2 años con un tope de 2% para la cuota solidaria en cuanto a los sindicatos, 0,5% de las cámaras empresariales. Para repetirlo más despacio, ¿cómo es? Durante 2 años se mantiene la cuota solidaria, la cuota sindical en un 2% del salario y el 0,5% para las cámaras empresariales, y a partir de los 2 años empieza a ser voluntaria. Ese es el acuerdo al cual habían llegado los senadores hoy, y era lo que un poco se venía discutiendo sobre la cuota solidaria. Recordemos que originalmente había una idea del gobierno de sacarla directamente, Tato. Está bien, cedieron un poco. No hay un cambio muy grande porque en realidad hoy, hay cuestiones que no están en la ley, pero que jurisprudencialmente se admiten, es la cuota de solidaria para que sea válida, digamos, hoy en la actualidad, siempre tiene que ser menor a la cuota de afiliación. Entonces, con esto que está planteando Spillman, la cuota de afiliación en general es el 3% y las cuotas solidarias rondaban el 2% para cumplir con esto que no está escrito en ninguna norma, pero una construcción doctrinaria, digamos, para darle una validez y que no sea rebatida, ¿no? Diego García Vilas, muy interesante escucharte, Diego, gracias de verdad, Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Mañana entonces se vota en el Senado de la Nación en una jornada que va a ser larguísima.